Recordando lo que habíamos visto con anterioridad sobre el planteo de Keynes, su cuestionamiento a la ley de Say, en el sentido que en el corto plazo, es decir, en la vida que nos toca vivir, no se cumplen los principios neoclásicos según los cuales cada oferta crea su propia demanda, es decir, no es posible pensar en la posibilidad de una crisis en un mercado nacional, una crisis capitalista generalizada, sino que las crisis se pueden verificar en algún mercado, pero la libre movilidad de capital en el interior del mercado lo resuelve. Digamos de nuevo que a partir de esa crítica y de la propuesta de la intervención del Estado para resolver la insuficiencia de la demanda efectiva, que pone de manifiesto la crisis de 1929 en Estados Unidos y en el resto del mundo, Keynes desarrolla una nueva rama de la economía que ahora conocemos como macroeconomía, que estudia los grandes agregados macroeconómicos o económicos, mejor dicho, cómo se relacionan entre sí, cómo se comportan y cómo se los mide. A partir de allí, él construye lo que hoy nosotros podemos llamar el modelo del multiplicador del gasto, que tiene una serie de comportamientos que parten desde una identidad. Esa identidad es la siguiente: a partir de los conceptos de flujo real y flujo nominal que hemos visto en la primera parte de esta asignatura, sabemos que desde el pensamiento neoclásico y también keynesiano, pensamos a la población no dividida en clases sociales, sino en factores productivos. Cada uno de esos factores productivos, tierra, trabajo, capital, capacidad empresaria, tecnología, aportan a las empresas para producir bienes y servicios. A cambio de esos aportes, reciben una contraprestación. En la medida que esa contraprestación, según expresaron los neoclásicos, corresponda a la productividad de ese factor productivo, ese factor, no podemos pensar ni imaginar algún grado de explotación de nadie sobre nadie. Esta es la única posibilidad que pudiese existir en el pensamiento neoclásico, es decir, que un factor productivo no reciba lo que le corresponde recibir por su productividad marginal, individual. Bueno, el conjunto de las contraprestaciones que reciben los factores productivos las llamamos renta. Esa renta es canalizada hacia el mercado con el propósito de materializar una demanda de bienes y servicios que equivale a la renta que recibieron los factores productivos. Es decir, que esa renta se transforma en el mercado en un gasto. Las familias. ¿De qué? ¿Sobre qué? Bueno, sobre el valor que esos factores productivos agregan a la producción. Es decir, sobre el valor agregado por esos factores productivos. Ese valor que crean los factores productivos tiene que equivaler necesariamente al ingreso que reciben. ¿Bajo qué forma se expresa ese valor agregado? Bajo la forma de producto, como han visto en la determinación del Producto Bruto Interno, en todas sus variaciones. El producto está constituido por bienes y servicios finales. Así que entre esos comportamientos que podemos representar a través de variables se da una identidad. Esta identidad. La renta, es decir, los ingresos que reciben los factores productivos, equivale a lo que ellos agregan a la producción, al valor agregado, bajo la forma de producto. Y ese producto es demandado en el mercado y a eso lo llamamos el gasto. Entre estas variables hay una identidad. No solamente una igualdad, sino una identidad
en el sentido de que, aunque tienen significados diferentes, desde el punto de vista de su magnitud coinciden. Ok. Esa renta que reciben los factores productivos la destinan en una economía cerrada, es decir, sin relaciones con el exterior, al consumo y al ahorro, habíamos visto. El producto que generan está constituido por bienes de consumo y bienes de inversión, bienes de capital. Estos bienes los demandan las familias y estos bienes los demandan las empresas. Como los dos primeros miembros son iguales, los segundos también lo son, acá construimos una igualdad, simplificamos dos variables agregadas que son las mismas, y entonces se da una igualdad entre el ahorro planeado por las familias y la inversión planeada por las empresas. Esa igualdad implica una economía en equilibrio. ¿Qué quiere decir? Siempre que se usa la palabra equilibrio, en estas concepciones neoclásicas o keynesianas, estamos hablando de una economía estable, es decir, que si ninguna variable se altera, si no se produce ninguna ruptura de esas igualdades, esa situación se puede mantener indefinidamente en el tiempo. Ahora bien, habíamos visto la relación entre el consumo y el ahorro, a través de una representación gráfica, donde vamos construyendo la demanda agregada a partir de sus componentes. Uno de ellos es el consumo y después incorporaremos los demás. Aquí aparece otro componente que es la inversión, que es una variable autónoma, lo cual quiere decir que no depende de la renta, por eso la representamos en forma paralela a las abscisas, sino que depende de otros factores que veremos después. Aquí en este gráfico sabemos que un desplazamiento de la función de consumo genera un efecto multiplicador. La distancia vertical es menor que la distancia horizontal, es decir, que si por algún motivo el consumo se incrementa, el planteo keynesiano es que la renta, el producto, crecerá mucho más. Es un efecto multiplicador en el empleo. Esto es, crece el consumo, las existencias en las empresas disminuye, entonces las empresas producen más, algún efecto sobre el empleo va a producir, a mayor empleo, mayor renta, parte de esa renta va al consumo, y un residuo queda en el ahorro. Como vimos con la paradoja de la frugalidad, el ahorro, lejos de ser esta visión keynesiana, algo positivo, constituye un factor, un hecho, una actitud de la población, de algún estrato de la población que perjudica el efecto multiplicador. Porque ese ahorro no se expresa inmediatamente y directamente en una nueva demanda de bienes, sino que es consumo diferido. Bueno, bien, veamos entonces concretamente cómo se comporta ese consumo. Bueno, según Keynes, el consumo tiene dos componentes. En esa representación que vimos, los dos componentes son un componente autónomo, que está representado por esta distancia hasta el origen, consumo autónomo, y tiene un consumo diferido. ¿Qué quiere decir autónomo? Que este consumo no depende de la renta, sino depende de decisiones extraordinarias, por ejemplo, desahorrar, romper el chanchito, tomar un crédito, obtener una herencia. ¿Por qué importa esta clasificación del consumo, esta distinción del consumo que hace Keynes? Porque le importa al Estado poder saber por dónde puede inducir, afectar, promover el consumo. Y evidentemente la conclusión es que por el lado del consumo autónomo es poco lo que se puede hacer. Dado que no depende de la psique, de la psicología de la sociedad.
En cambio, sobre el consumo inducido, algo se puede hacer. Veamos esa construcción del consumo inducido. Desarrollemos la función de consumo. Entonces, veamos lo siguiente. El consumo autónomo y el consumo inducido. El consumo autónomo y el consumo inducido constituyen los comportamientos que garantizan el consumo de la familia. El consumo autónomo, el consumo inducido. El consumo inducido está explicado por este producto, esta multiplicación. Esta C minúscula la inventó Keynes y la llama propensión marginal a consumir. Eso es el ingreso disponible. Propensión marginal a consumir. Es el cambio en el consumo cuando cambia la renta. La idea es que el consumo y la renta se alteran en la misma dirección. Cuando la renta aumenta, el consumo aumenta. Cuando esta disminuye, el consumo también. Pero con esta la propensión marginal al consumir no se mueve entre estos extremos, en este rango, de 0 a 1. Para que dice 0, esto debería ser 0, este numerador, y esto es distinto de 0. Pero por definición, cuando hay alguna alteración mínima, aunque sea en la renta, algo el consumo va a cambiar. Así que la propensión nunca da 0, siempre da más que 0. Y tampoco da 1, ¿por qué? Porque para que dice 1, ambos valores deberían ser iguales. ¿Por qué no da 1? Bueno, porque Keynes nos propone una interpretación del comportamiento social que él denomina ley psicológica fundamental, según la cual cuando se altera la renta de las personas, por ejemplo, en que se incrementa, crecen los salarios, el beneficio capitalista, etc., el consumo aumenta, pero menos que ese aumento de la renta. Porque las costumbres de los consumidores son de un conservadurismo, es decir, de una lentitud respecto al crecimiento de la renta que hace que no responda en la misma proporción. O bien, si la sociedad tiene una distribución del ingreso tal que hay un sector, el de más altos ingresos, que ahorra, bueno, ahí tenemos una explicación también del hecho de que la propensión nunca va a llegar a 1. O sea, se mueve entre 0 y 1. Ahora bien, ¿qué es la renta disponible? La renta disponible es la renta nominal, es decir, los ingresos que obtienen los factores menos los impuestos, tax. Y los impuestos se calculan en esta expresión como un porcentaje, un valor sobre la renta. Reemplazando, tenemos factor común, la renta disponible, se determina de esta manera. Así que reemplazamos en la función de consumo la renta disponible y tendremos que la segunda parte del segundo miembro es la propensión marginal por este paréntesis. Todo esto es la pendiente de la función de consumo por la renta nominal. Sobre esta función de consumo trabajaremos y hemos trabajado para ver la representación gráfica de la función de consumo. Si la pendiente cambia,
por ejemplo, en este caso se hace mayor, la función de consumo se desplaza, pero como el consumo autónomo se te disparible, no se ha alterado, partimos del mismo punto. ¿Cuál es el efecto? ¿Ven? El crecimiento del consumo dado por esta distancia es menor que el crecimiento del producto, de la renta, por lo tanto del empleo. Ese es el efecto multiplicador. Si por el contrario, en lugar de darse un cambio en la pendiente, porque se modifica la propensión marginal o cambia la tasa impositiva, ahí la intervención del Estado, cambia el consumo autónomo, entonces no va a haber un desplazamiento de este tipo, sino en paralelo, hacia arriba o hacia abajo, según el caso, el efecto multiplicador también estará reflejado en esa situación, tal como lo muestro aquí. Ven ustedes, de C sub 1 vamos a C sub 3. De C sub 1 vamos a C sub 2. Si hay un cambio en la pendiente, en este caso se hace más suave la función, pendiente es menor. Por ejemplo, si aumenta la tasa impositiva, la pendiente es menor. En cambio, si se produce un cambio en el consumo autónomo, esta distancia lo muestra, el desplazamiento es en paralelo con la misma pendiente. Siempre hay un efecto multiplicador que se expresa en el eje de las abscisas. Así que este es el comportamiento del consumo en el modelo de multiplicador del empleo, del producto, se desprende de que nos hace Keynes acerca del comportamiento de las familias en nuestra sociedad. Yo les decía que la demanda agregada es o contiene al consumo, o mejor dicho, la demanda agregada es la demanda efectiva de la sociedad. Uno de los comportamientos que contiene es el consumo. Pero hay otros comportamientos incluidos en la demanda agregada. Uno ya lo hemos visto, por lo menos presentado gráficamente, que es la inversión privada. Digamos, un poco para terminar ese aspecto de la demanda agregada. ¿Qué es la inversión? Es la demanda de bienes de capital por parte de las empresas. Esa demanda de bienes de capital por parte de las empresas depende de sus expectativas. Precisamente depende de lo que pasa en el mercado, digamos. Como lo señala en alguna parte Samuelson en la elaboración de este modelo de demanda agregada, oferta agregado, que contiene al modelo keynesiano, pero que no se queda en él, hay una relación tal que cuando el producto crece, arrastrado por la demanda agregada, es decir, cuando aumenta la demanda agregada, la demanda efectiva, las empresas producen más, y cuando producen más, invierten más. Esa relación entre el incremento del producto y el incremento de la inversión, consecuencia de ese incremento del producto, se llama el acelerador de la inversión. ¿Cómo lo desarrolla Keynes? A través de la idea de comparar para cada negocio nuevo que un capitalista pretende llevar adelante, dos variables. Una la llama la eficacia marginal del capital. La otra es la tasa de interés del mercado de bonos. Entre ellas hay una relación que condiciona a que los nuevos negocios de producción, siempre hablamos de producción, de bienes o servicios, se den o no.
cada nuevo negocio es evaluado por un empresario e hipotéticamente hace esa comparación. La eficacia marginal de capital versus la tasa de interés. ¿Qué es esa eficacia marginal de capital? Es la proyección que hace el empresario de cómo le va a ir en el negocio en los próximos tiempos, el corto plazo. Se planifica en el corto plazo. Por ejemplo, en la economía argentina, cualquier proyecto de inversión se hace a 3 años, normalmente. Y ahí se elaboran distintos índices financieros que reflejan, que son la expresión moderna de las últimas décadas de esa expresión keynesiana, la eficacia marginal del capital. Y entonces, así se elaboran índices como la tasa interna de retorno del proyecto, de producción, el valor actual neto del proyecto, donde se compara, se proyecta año tras año los ingresos por ventas versus los costos o los egresos que el proyecto va a tener. Para cada año se obtiene un potencial resultado, el que fuese, y ese resultado debe ser ponderado para que tenga sentido la comparación por la tasa de interés compuesta que da el mercado. Es decir, la tasa de interés es el costo de oportunidad de la inversión. Es el ingreso o el beneficio alternativo que tendría el capitalista si en lugar de producir se dedica a la actividad financiera. Invierte en bonos, acciones, no en la producción. Mientras la eficacia marginal de capital, el resultado de ese análisis le dé más que la tasa de interés, va a llevar adelante el negocio. Se supone que los negocios, a medida que avanza el tiempo, su eficacia cada vez es menor, esa diferencia con respecto a la tasa de interés, hasta que es igual. Ahí el negocio dejó de ser. ¿Cómo se calcula ese valor como un juego de habilitación financiera que un contador o un administrador le hace al empresario en base. Entonces, toma ingresos, egresos, resultados. Para el año actual, que es el año 0, hagámoslo a 2 años. Para el año 1, para el año 2. Y le damos valores. Para el año 0 no hay ingresos, son solo egresos. Solo egresos. Hagámosle 20. Así que el resultado del primer año es menos 20. Para el segundo año, para el año 1, 100 de ingresos, 40 de egresos, 60. ¿Qué diferencia? Para el año 2, ¿sí?, de maduración del negocio, 120 de ingresos, 90 de egresos, 30. Estos valores no se pueden comparar así, entre sí. Este es el momento de la inversión. Este es el primer año y este es el segundo año. Pero estos valores, estos resultados, no son comparables así de forma directa, de tal manera que uno hace la suma algebraica y le da un valor positivo, digamos. ¿Por qué? Porque olvidémonos del fenómeno inflacionario. Es por un problema de costo de oportunidad. $1, $1, hoy me da
posibilidades que son distintas dentro de un año o dentro de 2. Así que yo estos valores los tengo que llevar al año actual. ¿Y cómo lo hago? Aplicándole esa tasa de interés que les mencioné en forma compuesta, de esta manera. El año 1, el año 0, digamos, elevamos a la 0 esa tasa de interés, así que el valor no va a cambiar. Después, el año 1 y después el año 2. Ahora les muestro. Y esto nos va a dar el valor actual neto de la inversión. Esto es 1, así que se mantiene este valor negativo. Esto es 1, la tasa de interés del mercado de bonos, y este es un interés compuesto. Se divide y me da un valor. Es esto. Este valor, hay 3 posibilidades. Que de 0, que de negativo o que de positivo. Si da 0, la inversión está justificada, porque quiere decir que la inversión original, estos 20 del primer año, están justificados, se recuperan. Si me da positivo mayor que 0, y si me da negativo, no está justificado el negocio, hay que hacer otra evaluación. Así que, digamos, para terminar, que la inversión privada, entonces, forma parte de la demanda agregada y es, en realidad, la parte privada de la demanda agregada que más le interesaba a Keynes promover, estudiar, porque consideraba que la acción de la inversión genera un efecto multiplicador más importante que el consumo privado, porque en el capitalismo los que toman las decisiones son los empresarios. Por último, estamos hablando de la demanda agregada. ¿Qué es la demanda agregada o demanda efectiva? La demanda agregada es la expresión en el modelo de la demanda efectiva. Es la demanda de la sociedad de bienes y servicios a cada nivel de precios. Estamos hablando en términos macroeconómicos. Y si bien estamos construyendo esta demanda con estas pendientes, cuando terminemos de analizar los componentes de la demanda agregada, tomará la forma, por un procedimiento que veremos más adelante, de cualquier función de demanda, es decir, con pendiente negativa. Bueno, concluimos acá esta clase de avance del modelo de demanda agregada, oferta agregada de Samuelson, refiriéndonos al modelo del multiplicador. Avanzaremos después con la intervención del Estado y el sector externo para completar los componentes de la demanda agregada. Llegamos hasta acá.